8 de la mañana, 33 minutos en Colombia. Los invitamos para que nos acompañen y los quiero invitar también de una vez para que recibamos a quienes nos acompañan en esta mañana en el Rincón de Apolonia en vivo. Hoy tenemos el Rincón de Apolonia en vivo, por eso quiero saludar a Lorena Urrea Bolívar, abogada penalista con experiencia en violencia basada en género y derechos humanos. Lorena, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias. Y obviamente nos acompaña nuestra compañera Sonia Liliana Vivas Piñeros del Colegio Nuevo Horizonte, sede Rural Torca, delegada al Congreso de la CUT. Sonia, buenos días. Armando, a toda la audiencia, muy buenos días. A Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Listo, Sonia, pues la palabra es para ustedes en esta mañana. Gracias, Armando. Efectivamente, esta mañana y este programa del día de hoy lo empezamos con un tema que definitivamente ha suscitado muchísimo interés y de manera muy particular en la coyuntura del confinamiento por la cual estamos atravesando. De hecho, muchos de los espacios desde el Rincón de Apolonia han estado destinados para hablar precisamente de los impactos que ha tenido este confinamiento en torno a la vida de las mujeres. Y por esa razón, hoy nos hemos dado a la tarea de traer a una experta en el tema de las violencias de género, que además de ofrecernos un lugar teórico para poder comprender en qué consisten, para poder analizar las dimensiones que precisamente encierra todo este tema de las violencias de género, también nos va a hablar sobre las rutas de atención, que es precisamente algo que urge, socializar y hacer bastante pedagogía al respecto. Lorena, te saludo nuevamente, reiterando mis agradecimientos por haber aceptado estar precisamente en este Rincón de Apolonia en vivo. Y de una vez entonces aprovechemos el espacio para que nos comentes, de acuerdo con tu experticia y tu trayectoria profesional, ¿qué es eso de las violencias de género y qué las caracteriza? Lorena, adelante. Gracias, Sonia, nuevamente por la invitación. Bueno, el tema de violencia de género es una categoría muy amplia y digamos que abarca varios temas que son muy complejos. La violencia de género hay que entenderla desde dos momentos o desde dos situaciones. Una desde el momento de la prevención y otro desde el momento de la intervención. ¿Qué es la intervención? Es lo que vamos a abordar, lo que tú dices en un segundo momento, que sería las rutas de atención, y es cuando una persona ya está inmersa en una situación de violencia y necesita saber cómo actuar, cómo el Estado la puede proteger o cuáles son esas rutas que debe activar. Entonces, la violencia de género es una violencia que se ejerce en razón del sexo y está mediada por temas de subordinación, relaciones de poder. Esta violencia de género ha estado, digamos, estructurada en esas condiciones asimétricas, en esas relaciones entre hombres y mujeres que no han sido homogéneas y que históricamente han sido desiguales, ¿sí? Hay que hablar también que han estado mediadas por esa idea del patriarcado, de la subordinación, y acá es muy importante, para entrar ya en materia, hablar de dos temas o dos conceptos que resultan fundamentales. El primer concepto es el sexo. ¿Sí? Entonces el sexo, que es algo que tenemos asociado como a todo el tema biológico, y el género, que es esa construcción social y cultural, donde se asigna un rol a ese género y se espera una expectativa de que esta persona se comporte de determinada forma en razón a ese sexo. Entonces estos dos conceptos son fundamentales y siempre deben, digamos, anteceder estos temas de género para comprender por qué eso hace parte de un orden social de género que ha mantenido de alguna forma estas condiciones desiguales y de subordinación. Entonces, en este momento que estamos hablando, que es la prevención y que es la violencia de género, se empieza a hablar de violencia de género con varios tratados internacionales, varios instrumentos. La Convención de Belén do Pará, la CEDAW, que es la Convención de la Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Estatuto de Roma, todo esto entra por bloque de constitucionalidad, y de hecho Colombia es un país que suscribe todos estos pactos y entra a nuestra legislación. En nuestra legislación el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la violencia de género, en un comienzo tuvo como un enfoque muy familiar. Entonces encontramos la ley 294 del 96 que habla sobre la violencia intrafamiliar.
Esa ley, pues como les digo, tenía un enfoque muy de la familia, de que el tema con la violencia contra la mujer se solucionaba era en la casa, que no era una responsabilidad política, que no era una responsabilidad social, sino que se quedaba hacia adentro, y tenía ese enfoque como de la conciliación, del acuerdo, y no se entendía la magnitud de este tema. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud? Pues que la violencia de género trasciende a la relación entre el hombre y la mujer y es pluriofensiva. ¿Qué quiere decir que sea pluriofensiva? Que afecta no solo a la sociedad, sino a los hijos, al entorno, a la familia. Entonces, después de esta ley que tenía como ese enfoque familiar, se hace un avance ya muy importante y es la ley, ya como para avanzar un poco por el tiempo, la ley 1257 de 2008, que es una ley determinante, porque empieza a ampliar ese enfoque y empezamos a ver otros tipos de violencia. Entonces entendemos que la violencia ya no solo se da en el ámbito privado, sino que también se da en el ámbito público, se da en otros espacios. Esta ley, es muy importante porque establece los tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia se establecen allí? La violencia psicológica, la violencia física, patrimonial y económica. Por supuesto, estas violencias no son suficientes, esa ley es del 2008 y hay otros tipos de violencia que deben incluirse. ¿Qué tipos de violencia? La violencia simbólica, toda esa violencia de la publicidad, de los mismos medios de comunicación, a veces hasta de los mismos medios de comunicación que dicen ser feministas, ¿sí? Entonces hay también una violencia simbólica, la violencia política y otros tipos de violencia. Entonces, creemos conocer como la violencia física por su tema, digamos, como más reconocido, que es la violencia a la corporalidad. La violencia psicológica reviste varias formas. No solo es la humillación, no solo es el maltrato, es también el chantaje y es la nueva modalidad. La nueva no, es la modalidad antigua que tiene la violencia y es decirle a la mujer, si denuncia, si se va de la casa, yo le voy a quitar los hijos. Entonces, este tipo de chantaje es un chantaje psicológico. Otra forma también en la que se materializa la violencia psicológica es en desprestigiar a la mujer, en culparla todo el tiempo, en decirle que el matrimonio no funciona por culpa de ella, que ya la relación va mal porque ella es quien no se arregla, porque ella, entonces esa culpabilización hacia la mujer configura también la violencia psicológica, ¿sí? No es solo las humillaciones y el maltrato. La violencia patrimonial es cuando la persona desconoce ese patrimonio que han construido, por ejemplo, entre otros ejemplos de la violencia patrimonial, ese patrimonio que han construido conjuntamente, ¿sí? Entonces, si yo llevo casada 20 años, tenemos una casa, tenemos algunos bienes muebles, independientemente de que la persona que aparezca en la escritura sea mi esposo, mi compañero permanente, es un patrimonio conjunto. Desconocer el valor y el aporte que ha hecho la mujer en ese trabajo que llaman el hogar, que no es el hogar, que es un trabajo y que hoy se están dando discusiones amplias desde todo el tema de la economía del cuidado, de todo ese aporte que realiza la mujer, que es un trabajo muy importante y que ya está siendo, digamos, reevaluado, porque ese enfoque utilitarista donde la mujer desaparecía de esa cadena de las utilidades, es muy importante entonces entender que la mujer se reconozca que ella sí hace un trabajo, que ella sí presta un aporte a la familia, a la sociedad. Entonces, cuando le desconoce y le dice, es que a usted no le pertenece nada, yo soy el dueño de esta casa. Entonces empezamos a ver ya, como hemos hablado, ese enfoque patriarcal, ese enfoque de la persona poderosa, unilateral, que toma todas las decisiones de la casa, que desconoce que hay un núcleo familiar. Entonces ahí estaríamos también frente a una violencia de tipo patrimonial. ¿Cuál es la violencia económica? La violencia económica también es muy común y se materializa con otro tipo penal, por ejemplo, y es la inasistencia alimentaria. Entonces, no te voy a dar plata para los niños, no te voy a apoyar económicamente, ese no te voy a apoyar, no voy a dar plata, sustraerme de mi obligación legal que tengo con mi familia, esos deberes de solidaridad con la familia, con los hijos, ese deber legal de amparar a mis hijos no solo en lo económico, sino en el cuidado, en el amor, ponen unas cargas en la mujer
donde ella tiene que doblar todo su tema económico y ahí estaríamos en presencia de la violencia económica y como podemos ver, las violencias pueden ser múltiples, es decir, una mujer puede sufrir las 4 violencias y también tenemos la violencia sexual, ¿sí? Que es el acto, el acceso, digamos que eso ya es un tema como más complejo, pero esos serían como los tipos de violencia. Como les digo, ese tema está reevaluado. En este momento que estamos en la prevención, es importante entender que la violencia de género no es un tema entre hombres y mujeres. Es un tema que le importa a toda la sociedad, es un tema que debe tratarse no solo con la normativa que hemos referido, tenemos políticas públicas, tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos la Alta Consejería para la Mujer, pero es importante entender que esto no es un tema que se quede en una minoría de las mujeres, es un tema que le importa a toda la sociedad y en ese sentido, para poder avanzar en esa prevención de la violencia contra las mujeres, es muy importante que entendamos que esto es transversal, que si bien existen acciones afirmativas y hay entidades con un presupuesto sensible y que eso es muy importante y hace parte de la igualdad material, quiere decir que a situaciones desiguales, diferentes, un tratamiento diferencial. No podemos utilizar la igualdad formal. Pero eso no quiere decir que entonces las mujeres y los hombres estemos preocupados de dónde está el presupuesto para prevenir la violencia de género. ¿En la Secretaría de la Mujer? No, debe estar en todas las secretarías, en todos los ministerios. Debe ser un tema de política pública que sea transversal y que esté en los planes de desarrollo. Esto es muy importante entenderlo porque se ha visto que la violencia de género es una minoría. Son las mujeres hablando de temas de género. No, es un tema de toda la sociedad. Ya la violencia de género, entonces ya entrando un poco en el tema jurídico, empieza a materializar algunos tipos penales. ¿Qué tipos penales? Pues en la escala más alta está el feminicidio, que es la máxima expresión de la violencia contra la mujer. Es acabar con la humanidad de la mujer en razón a ese sexo, pero no solo en razón a ese sexo, sino que se deben revisar unos temas del ingrediente del tipo penal. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Entonces, que haya subordinación, que haya unas relaciones desiguales de poder. Entonces, ese sería como el escenario más grave de la violencia contra las mujeres. Luego tenemos esa tentativa de feminicidio, también se puede materializar en una violencia intrafamiliar, en unas lesiones personales, en un acceso, en un acto. Hay diferentes tipos penales. Cuando hablamos de violencia de género, no vamos a encontrar en el Código Penal algo que diga violencia basada en género. Son diferentes tipos penales que pueden configurar esa violencia basada en género. Así es, Lorena. Precisamente por eso decimos que, de hecho, en muchos estudios que se han publicado a nivel mundial, focalizado en el caso latinoamericano y obviamente tomando un punto muy particular de referencia en el caso colombiano, las cifras de violencias de género se han disparado en este contexto de la pandemia. Y eso precisamente muestra, de una parte, lo que estás diciendo, y es que obedecen a la estructura patriarcal de sociedades como la nuestra. Dos, de la idea precisamente de que ese espacio privado, digamos que permite ciertas acciones de dominación violenta por parte de los hombres o quienes hacen la referencia a la autoridad masculina al interior de los entornos familiares. Y precisamente de ahí la necesidad de que en estos medios pedagógicos pues no solo socialicemos y hagamos énfasis en esos casos, sino que también hablemos de las rutas de atención. Lorena, estos últimos minutos precisamente te agradecería entonces que estuvieran destinados para que, como dices tú, esto no es información solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Ya nos hablaste precisamente de muchos espacios que precisamente ofrecen algún tipo de ayuda y de apoyo en estas circunstancias, pero hay unas líneas específicas, Lorena, unos conductos para, digamos, acceder también desde el punto de vista jurídico, que es el que tú manejas, en torno a las violencias de género. Sí, Sonia, bueno, retomando un poco otra vez el tema de la ruta de atención.
Vamos a hablar de las rutas de atención institucionales y judiciales, pero también reflexionemos, como lo hemos hablado al comienzo de esta charla, que las rutas de atención también son ese actuar desde lo personal en nuestro trabajo y en los diferentes escenarios. Eso tenemos que tenerlo claro porque eso hace una ruta de atención. Como decimos, este es un tema sistémico y estructural y lo que debemos mirar es cómo prevenimos y cómo desestructuramos, cómo desmontamos esas violencias. Entonces ya en este segundo escenario estamos frente a un hecho inminente y es la persona fue víctima de violencia intrafamiliar o fue víctima de violencia basada en género. Acá hay dos respuestas o dos abordajes, entre otros. Está la respuesta administrativa, que es acudir a las comisarías de familia. A las comisarías de familia, entonces la persona puede denunciar esos hechos de violencia intrafamiliar, que hablamos de la ley 1257 de 2008, esos tipos de violencia. Lo puede hacer en la línea 380-8400, es una línea que en este momento está activa para que las personas no tengan que salir a exponerse por el tema del COVID, entonces en esa línea se puede colocar ese denuncio. El tema no es tan fácil ni tan básico como decir denuncie. Las mujeres que vayan a denunciar se recomienda que tengan un contexto. ¿Qué es un contexto? Que sean asesoradas y orientadas respecto a la situación particular de cómo colocar ese denuncio, ¿sí? Cuando las mujeres llaman a colocar el denuncio, a veces los funcionarios, no todos, pero algunos no están capacitados en estos temas de violencia de género. Entonces hay que establecer muy bien circunstancias de tiempo, modo, lugar, qué es eso de modo y lugar. Entonces cuando hablamos de violencias, no es solo decir estoy siendo víctima de violencia psicológica, de violencia sexual, sino que es muy importante determinar el cómo se materializan esas acciones, porque eso va a ayudar a que la respuesta que tome esa comisaría tenga algunos ingredientes adicionales a solo emitir una medida de protección. El tema probatorio es supremamente fundamental. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando una mujer va a denunciar ante comisaría o ante fiscalía? Comunicarse con la línea púrpura. Si estamos en Bogotá, si es a nivel nacional, es importante comunicarse con la línea 155. Estos son espacios institucionales que son gratis y que son importantes para que la mujer se ponga en contexto en esas denuncias. Si estamos frente a una violencia basada en género diferente al espacio privado, hay que denunciar en la fiscalía. Como les digo, ahí está la línea 122. También se puede hacer denuncias virtuales en la página de la policía. Ahí van a encontrar una parte que dice violencias basadas en género. Ahí es importante colocar las denuncias. ¿Qué pasa si una mujer ya denunció, tiene medida de protección, pero el agresor continúa con estas conductas degradantes, demigrantes? Entonces ahí estamos frente a otro escenario y es el incumplimiento a una medida de protección. Entonces, como podemos ver, hay diferentes escenarios, diferentes respuestas. Importante saber que cuando solicitamos una medida de protección en temas de violencia intrafamiliar, la medida de protección no solo es tener esa medida donde se le dice al agresor que no se puede acercar a tantos metros de la mujer, sino que tiene otros temas importantes. ¿Qué otros temas importantes tiene? El desalojo del agresor del lugar de la habitación, donde cohabitan. Es importante que en esa audiencia también se entre a regular de manera provisional el tema de los alimentos, la visita, la custodia, porque todo eso va a afectar a la mujer. Yo pues nuevamente recomiendo comunicarse con esas líneas. Las mujeres tienen muchas barreras institucionales cuando van a activar el aparato judicial y para eso están los entes de control, la procuraduría, la personería. Entonces también es importante mirar esa integralidad. Bien, Lorena, finalmente pues agradecerte nuevamente por haber participado de este espacio que tenemos en este programa, que precisamente configura un lugar para hablar de lo que nos pasa a las mujeres, de las reivindicaciones históricas. Por supuesto que, como lo dice Lorena, y es muy importante, este espacio que estaba destinado precisamente para coadyuvar con esta pedagogía no es suficiente, porque hasta tanto las estructuras culturales, los funcionarios, el aparato judicial, incluso el mismo aparato estatal en su totalidad, no asuman este tema de la perspectiva de género como parte de sus políticas públicas, pues evidentemente los pasos que se dan son importantes, pero nunca suficientes. Sin embargo, Lorena, esta información es muy importante, así que te agradecemos mucho la participación en el programa, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, y un saludo para toda la audiencia. Bien,
Armando, así entonces concluimos este Rincón de Apolonia del día de hoy. Recuerden, soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Muchas gracias.